Universidad de Excelencia Educativa en México. UEM. Asignatura: Tendencias Contemporáneas de la Educación. Docente: Dr. Luis Guillermo Aldana Quirós. Estudiante: Ángel García Nava. Las tendencias contemporáneas de la educación. Introducción. Soy un docente de educación primaria de Naucalpan, Estado de México, con 25 años de experiencia laboral, y mis comentarios sobre las tendencias contemporáneas de la educación las expresaré desde mi perspectiva respecto al antes y después de la pandemia COVID-19. Durante el ciclo escolar 2019 a 2020 los docentes estuvimos escuchando que se estaba desarrollando una enfermedad en China con una posibilidad de convertirse en pandemia. Como antecedente me referiré a que los docentes en el año 2000 tuvimos constantes actualizaciones con enfoque al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, que en la educación son herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a la información, promueven la comunicación y el aprendizaje. Estas tecnologías nos estaban incluyendo de lleno el uso de las computadoras, las tabletas, los celulares y las plataformas educativas en línea del momento, con la intención de generar entornos de aprendizaje más interactivos y efectivos. En la docencia se nos estaba presentando un panorama prometedor y a la vanguardia de las nuevas tecnologías. En el año 2003 conocimos el proyecto llamado Enciclomedia, un proyecto de la Secretaría de Educación Pública, SEP, para mejorar la educación primaria en México. Este programa se basó en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por supuesto que era algo llamativo y prometedor. A las escuelas se nos empezó a dotar de computadoras, impresoras, bocinas y proyectores para ofrecer a los estudiantes nuevas formas de acceder al conocimiento, disminuir el rezago tecnológico y contribuir a mejorar la calidad de la educación, es decir, ser propulsores dignos de las tendencias contemporáneas de la educación. Los equipos tenían un software cargado de atractivas actividades visuales, auditivas y hasta interactivas, reforzadas con una enciclopedia, eminencia del momento, llamada Encarta. Se digitalizaron los libros de texto de quinto y sexto grado, para los cuales estaba destinada la atención de esta propuesta vanguardista. Cabe mencionar que no se nos dotó de Internet, pequeño detalle que se consideró que no iba a ser de trascendencia para mantener este programa actualizado. Durante este tiempo se escuchó, desde pláticas coloquiales entre docentes hasta críticas y análisis en los medios de comunicación, que los docentes estábamos a punto de ser reemplazados por las computadoras. Que los docentes teníamos que estar más actualizados que nunca en el uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, porque los niños tenían la información del mundo en la palma de la mano. Los niños de inicios de la primera década de los 2000 estaban creciendo con el uso de celulares, tabletas y computadoras con acceso a Internet. Es decir, los docentes estábamos a punto de volvernos obsoletos como para que nos podría necesitar la sociedad si ya los niños se estaban llenando de conocimientos a través de los dispositivos conectados a Internet. Se notaba la preocupación en el gremio docente y las autoridades en turno solicitaban las constantes actualizaciones a quienes no dominaban el uso de computadoras. En estos momentos se comenzaron a mencionar y destacar a los analfabetas digitales, por ser las personas que no sabían o que tenían dificultades para usar las tecnologías digitales. Y esto incluía el manejo de computadoras, celulares, tabletas, aplicaciones y otros dispositivos. En los casos de educación primaria solo se consideraban para atender grados de quinto y sexto a quienes tuvieran las nociones básicas de la TICs. Aprender el software básico de Office era de destacarse, al menos las aplicaciones Word, PowerPoint y Excel era lo menos que se debía dominar. Resultaba incómodo ver a quienes aceptaban su realidad de estar en proceso de tomar cursos para actualizarse al respecto. Estos tiempos realmente parecían de cambios impactantes hacia las nuevas generaciones de estudiantes, aunque también se empezaron a dar algunos vicios donde los profesores empezaron a abusar de la reproducción de videos para dar clases, y bien dicen que todo con abuso genera distorsión de los buenos propósitos. En fin, estábamos en un proceso de mejorar y adaptarnos a una nueva realidad del uso de las tendencias contemporáneas de la educación. Después vino una propuesta de la Secretaría de Educación Pública y se difundió la convocatoria a la licitación pública electrónica internacional abierta para la adquisición de tabletas electrónicas para alumnos de quinto grado de primarias públicas durante el ciclo escolar 2014 a 2015. La incorporación de tecnologías de la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje era un esfuerzo de distintas dependencias del gobierno federal y de los gobiernos estatales, enmarcado dentro del programa Inclusión y Alfabetización Digital, con el cual se buscaba lograr equidad social y educativa,
Al incorporar a la cultura digital a aquellos alumnos de los últimos grados de las primarias públicas y a sus familias. Es decir, un programa educativo de carácter público que, dentro del marco de la reforma educativa, tenía como objetivo mejorar la calidad de los procesos de estudio y reducir las brechas digitales que existían en la sociedad con una estrategia basada en 3 grandes pilares: el acceso a la tecnología, el desarrollo de recursos digitales vinculados a los temas curriculares y la formación de los docentes. Y otra vez se seguía reforzando la idea de que los profesores ya casi no éramos necesarios para que los alumnos se desarrollaran en su formación académica dentro de las escuelas. Ya estábamos asimilando las concepciones entre la inclusión digital, que busca que todas las personas puedan acceder a las tecnologías digitales y beneficiarse de ellas, mientras que la alfabetización digital es la capacidad de usarlas de manera segura y efectiva. Pero, en fin, más tardaron en entregarse las tabletas a los alumnos que en presentarse casos de irregularidades con las mismas, se perdían, las descomponían, las vendían. En fin, nos enfrentamos a la realidad de no tener una cultura de aprovechar las nobles inversiones que nuestro gobierno hace en favor de la mejora de la educación en nuestro país. Ya sin las computadoras de enciclomedia del 2003 ni las tabletas del 2014, los profesores continuamos laborando en las aulas con intenciones firmes de continuar con las tendencias contemporáneas de la educación. En marzo del año 2020 vivimos, como sociedad, una situación de incertidumbre cuando se nos indicó "quédate en casa", y esta frase fue algo que no asimilábamos del todo bien. Fue en el previo a las vacaciones de Semana Santa del ciclo escolar 2019 a 2020 que nos dieron la indicación de adelantar la suspensión de clases, puesto que se estaba declarando la emergencia de enfrentar una pandemia a nivel mundial. Lo que hicimos los profesores fue llevarnos los números telefónicos de los padres de familia para informar sobre la fecha del regreso a clases. Al iniciar la pandemia de COVID-19, muchos docentes tuvimos que sobreponernos a nuestra falta de habilidades tecnológicas, y otros tantos tuvimos que organizar visitas a los alumnos al no haber conectividad. El vínculo de la presencialidad se trastocó y los efectos apenas los estamos documentando. Durante la pandemia de COVID-19 y el confinamiento que nos obligó a dar clases a distancia para salvaguardar la integridad física de todos y evitar contagios que nos pusieran en peligro de muerte, los docentes desarrollamos diversas formas de dar clases utilizando, de manera obligatoria, los recursos digitales que pudimos. Empezamos con el uso de WhatsApp, continuamos con las reuniones por Meet y Zoom, luego usábamos Classroom y después todo lo demás. Los cierres de escuelas provocados por el coronavirus afectaron desproporcionadamente a los niños, porque no todos tuvieron las oportunidades, las herramientas o el acceso necesarios para seguir aprendiendo durante la pandemia. En la actualidad, las tendencias contemporáneas de la educación se dan en un contexto de evolución constante, donde la tecnología cambia y la forma de innovar transforma todos los ámbitos. Incluyen la digitalización, la inteligencia artificial, el aprendizaje por competencias, el enfoque en la salud mental, la gamificación, entre otras. La digitalización ha revolucionado la educación, transformando el acceso al conocimiento y la manera de aprender. Entre las tendencias actuales se encuentran el aprendizaje en línea, la educación personalizada, la gamificación y el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial proporciona el potencial necesario para abordar algunos de los desafíos mayores de la educación actual, innovar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. El enfoque por competencias en la educación es una metodología pedagógica que pone énfasis en el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes que permitan a los estudiantes resolver problemas concretos en contextos específicos. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La gamificación es una tendencia educativa contemporánea que consiste en usar elementos de juego para hacer que el aprendizaje sea más dinámico y atractivo. Se basa en la idea de que los estudiantes aprenden mejor cuando se divierten. Agradezco la paciencia y la atención hasta este momento. Estas son mis conclusiones. Las tendencias contemporáneas de la educación son importantes porque permiten adaptar la enseñanza a los desafíos actuales y a las necesidades de los estudiantes. Estas tendencias también contribuyen a mejorar la experiencia de aprendizaje y a preparar a los estudiantes para resolver problemas de manera autónoma. En conclusión, las tendencias curriculares contemporáneas ofrecen oportunidades significativas para mejorar la educación, pero es crucial abordar sus desafíos para una implementación efectiva y un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, los comentarios que se daban respecto a cómo para qué nos podría necesitar la sociedad a los docentes si ya los niños tenían dispositivos con internet.
Porque los docentes podemos fomentar en ellos la capacidad de analizar, cuestionar y evaluar la información que encuentran en línea. Además, podemos incentivar la creatividad, animándolos a utilizar la tecnología para crear proyectos y presentaciones originales, algo que, por el momento, la inteligencia artificial está en proceso de poder hacer.